En España se registran entre 300 y 400 intoxicaciones por setas, de las cuales entre un 20 y un 30% son graves. De ello vamos a hablar, pero también con la Asociación de Familiares de Bulimia y Anorexia, que lleva años trabajando sobre la prevención de los trastornos alimenticios y además ayudando a las personas que lo padecen. Tendremos también nuestra sección de salud y bienestar con Ana Mate, que nos sigue dando consejos de alimentación aquí en Cita Previa. Comenzamos. Como cada año, con la entrada del otoño, también es momento de la llegada de las setas, pero como parte de la tradición y apreciación culinaria por este hongo, los más aficionados salen a los bosques a recogerlo, pero cuidado, porque hay que asegurarse de que estas setas que se comen son comestibles. Vamos a hablar con un especialista en neurofisiología clínica, Ignacio Arroyo. Muy buenas noches, Ignacio. Buenas noches. Tengo yo aquí algunos datos. En España cada año se registran entre 300 y 400 intoxicaciones por setas, de las cuales hay que decir que entre un 20 y un 30% son graves estos casos. Sí, hay un porcentaje, yo diría que más alto quizá de ese. Cerca de un 40% son intoxicaciones que consideramos graves, y de ellas hay varias, hay 6, 8, 10 personas que todos los años mueren intoxicados por setas, ¿eh? Y luego la seta es un alimento, podríamos decir, que se tolera mal en general. Hay que tener cuidado con hacer comidas copiosas, ingestas grandes, porque la composición de las setas, las paredes de las células de las setas son de quitina, que es una sustancia que tienen el escarabajo de la patata en las alas. Y que se digiere muy mal. Por eso hay mucha gente que come cualquier tipo de setas y lo tienen horas después ahí, sin haber abusado de la cantidad, lo tienen ahí dando vueltas. Se digieren mal, hay que ser parcos en la ingestión de setas. ¿Está la gente concienciada sobre su buen consumo o mejor dicho, sobre buena recolección? Bueno, aquí hay, yo creo que una diferencia importante que a la vez es una curiosidad, que es lo que pasa, digamos, a nivel rural y a nivel urbano. A nivel rural lo habitual es que la gente, estoy hablando del medio nuestro, de Castilla y León, en el País Vasco y en Cataluña tienen mucha más raigambre el tema de las setas, y en nuestro medio, en los pueblos, lo habitual es que cada uno conozca 3 o 4 tipos de setas, y esas son las que conoce y se olvida de las demás, ¿vale? Eso es lo más normal. En la ciudad ahora, y sobre todo, yo creo que tiene una gran influencia el hecho de que haya que pagar ahora en muchos casos por ir al monte a determinado, casi todas las zonas, digamos, con una producción aceptable de setas están acotadas y hay que pagar por ir a recogerlas. Pues el de la ciudad, digamos, que es más atrevido, va y ya que paga encima coge variedad, y hay gente que abusa un poco, digamos, y coge todo lo que se encuentra en el camino. Por eso hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que decir, ¿no?, que en nuestra provincia nos podemos encontrar en una misma zona setas comestibles junto con setas tóxicas. Eso es una cosa que es, o sea, lo único que te da seguridad es el conocimiento de las setas. Y simplemente con que conociésemos las setas mortales, que son apenas una docena, ya evitaríamos situaciones muy peligrosas y muy desagradables, muy mortales en algunos casos. Pero no hay más remedio que conocer esas setas. Ya digo, conociendo una docena de ellas, eliminaríamos ya todas las setas mortales. El resto pues pueden dar trastornos más o menos severos, generalmente o predominantemente de tipo digestivo, diarreas, vómitos, pero cuadros que en general suelen ser pasajeros y que no dejan secuelas importantes y no tienen mayor trascendencia que el susto inicial, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir una seta comestible de una tóxica? No hay más remedio que conocerlas. Hay que conocer las características del sombrero, el color,
la consistencia. Lo que tienen debajo del sombrero, que es el himenio, donde se van a saltar las esporas para la reproducción, pues hay setas que tienen láminas. Estas peligrosas, todas las peligrosas tienen láminas. Las amanitas, las 3 amanitas mortales tienen láminas. Cuando yo voy a coger setas, me encuentro con una seta que no conozco, que tiene láminas y que esas láminas son blancas, y si además esa seta tiene anillo en el pie y vulva en la base del pie, pues no la cojo porque tengo muchas papeletas de que pueda ser una manita tóxica de las mortales, ¿no? Hay que conocerlas, hay que conocer las características del pie, si tienen anillo, si no le tienen, si tienen vulva. La seta hay que cogerla cuando no la conoce, no tiene la seguridad, hay que cogerla entera. Los lunes nosotros en nuestra asociación nos llevan a la gente setas para determinar, para que le digamos lo que interesa a la gente en general cuando cuando nos llevan setas, es que les digamos si se comen o no se comen. A la gente le interesa menos saber características de las setas. Lo que les interesa es saber si se comen o no se comen. Y nos llevan ejemplares que se han cortado el sombrero nada más. O sea, es una aventura y que no podemos asumir, no podemos decir, teniendo el sombrero de una seta, sin ver el pie, sin saber si tiene anillo, si tiene vulva o no la tiene, no podemos decir. Cuando no se sabe, hay que intentar coger la seta completa para llevarla a algún sitio donde alguien que entienda te pueda orientar. Ahora mismo, las más peligrosas, Ignacio, que podemos tener cerca de nuestra zona. Pues las amanitas hemos dicho que las tenemos todas, aunque hay dos de las amanitas, las mortales, sí. Perdón. De las amanitas hay 2 de ellas que son relativamente raras, la amanita virosa y la amanita verna. Pero la amanita faloides es muy frecuente, se encuentra en cualquier hábitat y en cualquier sitio te la puedes encontrar. Todas las mortales aparecen en nuestra zona. Hay unas que predominan en la primavera y otras que predominan más en otoño. La mayoría predominan en otoño, pero hay setas, la amanita verna casi es exclusiva de primavera. Pero no hay reglas fijas, hay que tener cuidado. Los perrochicos, que son excelentes, se comen todos los años en la primavera. El año pasado yo mismo encontré perrochicos el 19 de noviembre. Lo recuerdo muy bien porque teníamos la exposición que hacemos todos los años, Gatuña hace una exposición de setas, y pude presentar perrochicos en noviembre, que la gente decía, bueno, ¿estos de dónde han salido? ¿Cómo pueden estar? Pues, las setas son muy variables, desde luego hay que intentar conocerlas, no hay más remedio que conocer, sobre todo las mortales, para tratar de evitarlas, porque luego hay muchas similitudes entre una seta tóxica y una normal. Esta que describimos nosotros el año pasado, una seta tóxica que aparece aquí y que no hay casos, por suerte, descritos todavía, pues es muy probable que les haya cualquier día, porque es una seta prácticamente idéntica morfológicamente, el sombrero, las láminas, el pie, las características, el color, una seta comestible, que se la llama Clitocibe inversa, no tiene nombre vulgar, y la famosa que encontramos nosotros, que describimos nosotros, bueno, describimos, es la segunda o la tercera vez que se describe ese tipo de seta en España, pero que nosotros lo describimos porque es tóxico, porque nos lo hemos encontrado en varios sitios de Burgos y porque da un cuadro muy severo que puede durar meses de dolores en las manos y en las pies. Solo se diferencian prácticamente por el olor. Esta da hasta miedo decirla, la Paralepistosis amoenolens, que es la tóxica, esa tiene un olor extraordinariamente característico que la diferencia de la otra, pero lo demás son muy parecidas, la lepista inversa, y hay otra lepista del mismo género, otra especie, que es la lepista giba, que también se le parece mucho. Solo el olor nos va a llevar a diferenciarlas. Hay que conocerlas, y la que no se conoce no se come. Evitarlas, ¿verdad? Evitarlas. ¿Hay setas, por ejemplo, que antes se hayan considerado comestibles y ahora mismo sean tóxicas? Sí, sí las hay. Tenemos una que es súper conocida y que es los años que hay. Este año es un año de momento fatal. Malo, sí. Por la ausencia de lluvia. Pero tenemos una seta en nuestra provincia, sobre todo en el norte de la provincia, se cogen cantidades en camiones, los años buenos, que se llama la pardilla, la Clitocibes nebularis. Esa es una seta que desde siempre se ha considerado muy indigesta, que se toleraba mal. Y hay cantidad de gente, mi mujer entre ellas, que comen un revuelto de
de pardillas se come 2 cucharaditas y al día siguiente me dice que todavía tienen el estómago dando la vuelta a las setas. Esa seta ahora está prohibida y se la considera una seta tóxica, no mortal, pero tóxica, que da trastornos digestivos y de otros tipos severos, y está prohibida la comercialización y venta de esa seta, la pardilla, que se ha considerado de siempre, bueno, y se ha comido barbaridades, sí, sí. Ahora mismo, bueno, pues para que la gente no se pueda hacer a la idea, ¿cuáles son los síntomas más comunes a la hora de intoxicarse con las setas? Las intoxicaciones por setas son muy variados. Yo diría que fundamentalmente son cuadros de tipo digestivo los que aparecen en las primeras horas tras la ingesta. Cuadros que van de diarreas, náuseas, vómitos, molestias de estómago, y que habitualmente suelen ser benignos, digamos, que se pasan sin más. Luego depende de la persona a la que afecte, el estado en que se encuentre. Gente mayor con trastornos diabético, hipertenso, pues es muy fácil que una intoxicación de esta por entoloma lividum, que se confunde mucho con el perro chico, pues igual es capaz de matarle, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado. Hay setas que solo se producen intoxicaciones, digamos, de forma voluntaria o casi exclusivamente de voluntaria. Esto no sé si se puede decir. Intoxicaciones que ahora están muy de moda y que la gente joven sobre todo consume buscándolas en internet, de estas que hacen a uno viajar por el espacio. Otro tipo de setas, ¿no? Sí, Ignacio. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo actuar ante una intoxicación? ¿Hay que ir a Sí, yo creo que sí, porque en general sí. Y si se conoce, si se tiene la suerte de tener restos de las setas o setas enteras de las que hemos comido que puedan orientar, no es que ayuden excesivamente, pero hay algunas en concreto que pueden ayudar. Entonces, si se tienen, pues conviene aportarlas. Pero hay que tener mucho cuidado con las intoxicaciones porque hay algunas que hasta los 15 días de haberse comido la seta no dan sintomatología. Y esa es una seta que produce una insuficiencia renal. O sea, produce un cuadro con la sintomatología de la insuficiencia renal, típica, pero que no se manifiesta hasta un par de semanas después. Y entonces, claro, es muy difícil localizarla si no está el antecedente de que hace un par de semanas se ha comido setas, porque el médico cuando llega a una persona, sobre todo una persona joven con insuficiencia renal, empieza a revisar las causas habituales por las que se produce una insuficiencia renal. Claro, no se le ocurre pensar en una seta que produce ese tipo de trastorno, a no ser que tú le digas que sí, que eres comedor habitual de setas, que hace 10 días has estado comiendo setas o que en los últimos tiempos has comido muchas setas, pues igual puede orientar para saber que puedes estar delante de un cortinarius. No sé si podemos, Ignacio, dar algunos consejos, ¿no?, a la hora de la recolección o los mayores errores que comete la gente a la hora de buscarlas. Yo hay una cosa que es casera, pero que yo creo que el que va a coger las setas en teoría es el que entiende de setas. Ese, pienso yo, que debe ser el que luego las prepara, las limpia, las prepara. No va a cogerles una persona y luego las prepara en la cocina a otra, que igual no tiene ningún conocimiento de setas. Que es muy típico esto, ¿verdad? Que es muy habitual. Hoy en día ya no pasa tanto, pero antes era muy frecuente que era el hombre el que iba a buscar las setas y llegaba a casa, soltaba el paquetito y la mujer era la que las preparaba. Hoy por suerte no suele ser tan acusado, pero todavía hay mucha gente, yo creo que es una cosa fácil, digamos, que el que va a coger las setas, que teóricamente sabe lo que ha cogido y cómo están, las prepare. Cuando se cogen cachos sueltos y no tienen claros, no se echan a la cazuela, sino que se echan al cubo de la basura, por ejemplo, también es importante. Son diferentes consejos, ¿no? El hecho también de ir con bolsas, ¿no? Llevarlas con bolsas, eso es una cosa, pero es que eso no lo hacemos tampoco cuando llevamos otro tipo de alimentos. Si tienes unas necoritas que son exquisitas, las tienes todo el día o en pleno verano metidas en una bolsa de plástico, cuando te las vas a comer te comes un chuchurrío y tienes muchas papeletas de que te cojas un estafilococo o alguna cosa, ¿no? Y las setas nos pasa lo mismo. Por un lado está lo que se dice de esporar, que bueno,
pero sobre todo está por la conservación. Y si intentamos separar, si tenemos certeza de que llevamos setas comestibles con otras dudosas o que cogemos para intentar que alguien nos explique, si podemos llevarlas separaditas, pues mucho mejor, ¿eh? Desde luego huir de las bolsas de plástico, una bolsa de mimbre o de hoja de castaño, pues es el ideal, eso por descontado. No coger grandes cantidades, no apelotonar grandes cantidades en una cesta. En fin, conservar la seta como conservaríamos cualquier otro alimento. Que este año viene tardía la recolección, pero va a venir porque vienen las lluvias ya en próximos días, sí. O sea que me imagino que... Estamos deseando los micólogos de que nos llueva un poquito, porque si no va a ser... Va a ser un poco complicado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ignacio, gracias por acompañarnos. Nada, a ti. Vamos a ver nuestro reportaje semanal con Implante, que hoy nos hablan de los implantes cigomáticos. Para la rehabilitación oral del paciente desdentado que ha perdido todo el hueso maxilar, existen diferentes técnicas o diferentes oportunidades de tratamiento. En un principio, pues existen diferentes clasificaciones, pero nosotros nos vamos a referir a cuando ya no hay hueso maxilar, que puede ser por diferentes motivos. Muchas veces por infecciones que se han tenido alrededor de los dientes o porque el paciente durante mucho tiempo ha llevado una prótesis de quitar y poner. Para la rehabilitación oral del maxilar totalmente atrófico, del maxilar totalmente reabsorbido, existen diferentes opciones de tratamiento. Por un lado tenemos los injertos de cadera que nos van a permitir coger hueso de la cadera y ponerlo en el maxilar. Esto lo que implica es que el paciente tiene que estar un año con una prótesis de quitar y poner o prácticamente sin esa prótesis, porque el injerto se tiene que revascularizar y si tenemos una prótesis que comprima todos esos tejidos o puede perforar el tejido blando o puede generar una necrosis de ese hueso. Y por otro lado tenemos un tratamiento desde nuestro punto de vista más efectivo, que es la colocación de un implante dental. Esto permitirá que los pacientes no tengan que ser intervenidos en la cadera y no necesiten llevar una prótesis de quitar y poner durante un año, sino que al día siguiente puedan tener ya una prótesis fija, una prótesis de carga inmediata en la boca. De esa manera vamos a restaurar toda la función masticatoria y la estética del paciente. Bueno, en realidad la función al 100% no la va a tener hasta los 3-6 meses que esos implantes se osteointegren. Mientras es el periodo de cicatrización, podrá comer cosas, pero más bien blanditas. Es una técnica compleja, ya que va a implicar insertar unos implantes en la zona del pómulo y en el hueso cigomático. Esto lo que implica es que existen una serie de estructuras anatómicas adyacentes que son complejas y por eso es una técnica pues, especial o delicada. El hueso cigomático se encuentra entre la zona del ojo, el seno maxilar y lo que es la fosa temporal. En la fosa temporal pasa un músculo que se va a insertar en la mandíbula y en el hueso temporal y nos va a permitir cerrar la boca. Rodrigo nos va a presentar ahora el caso de una de sus pacientes a quien aplicó esta técnica. Esta es Charo, es una paciente que la colocaron 8 implantes y por desgracia le fracasaron porque era una paciente seguramente fumadora o por esa escasez de hueso, pues seguramente esos implantes la fallaron y entonces era portadora de una prótesis, de una dentadura de quitar y poner, pero es una dentadura que no va a permitirla dar la estética, que al no tener hueso maxilar se le va a hundir la nariz, se le va a hundir el labio, le van a salir arrugas en la zona labial y sobre todo pues la función masticatoria la va a tener disminuida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque apenas puede masticar con una prótesis de quitar y poner. Aquí estamos viendo cómo este labio está colapsado, está hundido y la paciente pues tiene todo el perfil cóncavo, cosa que genera que nos envejezca. Esa es la sonrisa de la paciente y aquí vemos todo cómo está el huesito maxilar, que aparentemente tiene hueso, pero cuando nos vamos a un escáner prácticamente no tiene mucho más de 2 milímetros en toda la zona del hueso maxilar. Por eso decidimos la colocación de 2 implantes en la zona del cigoma, en ambos lados,
y como veis pues tenemos la órbita, tenemos la fosa nasal, tenemos el nervio infraorbitario y bueno, pues vamos a insertar estos implantes en la zona del pómulo, nos van a emerger por la zona de la boca y de esa manera podremos instalar una prótesis provisional el mismo día de la intervención. Estos son los implantes ya una vez intervenida la paciente, los implantes colocados con una prótesis híbrida con la prótesis definitiva. Y esta es ya la paciente restaurada. Aquí vemos cómo lo que son los surcos nasogenianos y todas esas arruguitas que habíamos visto del labio ya las hemos conseguido quitar, y por otro lado pues la función estética que le hemos dado a esta paciente, ¿no? De cómo realmente va a ser una paciente a gusto con su sonrisa, de cómo pues perfectamente va a poder masticar prácticamente de todo, excepto cosas excesivamente duras como puede ser frutos secos o así. Este tenemos el antes y el después. Aquí podéis ver cómo la evolución de la paciente, cómo realmente se nota perfectamente que toda esta zona está hundida, metida hacia adentro, y cómo con la prótesis hemos conseguido sacar ese maxilar hacia afuera, o esos dientes hacia afuera que dan soporte sobre todo a todo el labio, y de cómo con la prótesis hemos conseguido que la línea media esté en su sitio, que la posición de los caninos, que un poquitín que la sonrisa sea totalmente armónica, que enseñe sobre todo diente superior, y un poco pues podáis comparar la estética de la paciente. Para la colocación de los implantes cigomáticos, la técnica más expandida o la técnica que más evidencia tiene es la técnica que fue desarrollada por el profesor Chou, con el cual pues me he formado en Hong Kong. Y bueno, pues un poquito la técnica es que vamos a realizar una ventanita en el hueso del seno maxilar, y a través de esa ventanita vamos a ver el grosor de hueso cigomático, y por lo tanto pues realizaremos un fresado en la zona del hueso cigomático, ambos fresados, y esta técnica lo que permite es evitar la sinusitis. El seno maxilar es un espacio hueco que está en la zona del maxilar y que nos permite calentar el aire que respiramos para luego enviarlo a los pulmones. El problema que tiene es que si nosotros metemos cualquier objeto extraño dentro de él, podemos generar una infección que se llama o sinusitis crónica o sinusitis aguda. Entonces la técnica de Chou lo que va a permitir es separar ambas cavidades. Al realizar esta ventanita vamos a conseguir meter ese hueso para adentro y por lo tanto separar la cavidad nasal o la cavidad sinusal de nuestros implantes. De esa manera vamos a evitar en un gran porcentaje los casos de sinusitis y de infección por lo tanto sinusal. Para esta técnica tan compleja que requiere la colocación de los implantes, esquivando nervios, esquivando la órbita, esquivando la fosa temporal, incluso todas esas estructuras anatómicas, pues lo que vamos a utilizar o lo que utilizamos nosotros para orientarnos dentro del campo quirúrgico es un navegador quirúrgico. Un elemento avanzado con cámara 3D con luz infrarroja que va a permitir conocer con exactitud dónde se está trabajando con el instrumental. Esto lo que permite es que nosotros vamos a estar orientados, nuestra fresa va a ir dirigida exactamente al hueso y es difícil tener desplazamientos de la fresa o desplazamientos del instrumental dentro del campo operatorio. Además, el sistema tiene un escáner intraoperatorio que nos va a permitir realizar un TAC preoperatorio para evaluar al paciente o reevaluar al paciente y un TAC intraoperatorio que nos va a permitir también ver o hacer un escáner con dónde estamos con la fresa exactamente para estar seguros que no vamos a dañar absolutamente nada. Y al terminar la cirugía podremos realizar un escáner posoperatorio para confirmar que esa cirugía o que vamos a mandar al paciente a la habitación sin haber generado ningún daño. Todo este equipamiento es muy utilizado dentro de la neurocirugía, como por ejemplo en implantes de columna. Nos vamos unos minutos a publicidad y después hablaremos de los trastornos alimenticios.
En Implante, un equipo odontológico dedicado a la implantología proporciona a cada paciente la solución más adecuada a su necesidad personal. Incorporamos los últimos avances tecnológicos para asegurarle una atención bucodental basada en la calidad. Implante, especialistas en cuidar de su salud bucodental. Audi Selection Plus. Descubra en Ural Motor una gama de vehículos de ocasión cuidadosamente examinados con las mejores garantías y financiación. Descubra todas sus ventajas. 110 puntos de chequeo, asistencia 24 horas con cobertura europea, prueba sin compromiso, entrega de su vehículo a cambio, financiación y opción futuro a su medida. Vehículos Audi Selection Plus. Su Audi 2 veces nuevo. Visite nuestras exposiciones en Burgos y Aranda de Duero. ¿Sabes lo que más me apetece en este momento? ¿Algo sabroso y suculento? ¡Sí! ¿De chuparse los dedos? Sí, sí, por favor. ¿Algo calentito? Que sea fresquito. Pues no se hable más. ¡A la favorita! Si lo que buscas es algo realmente bueno, visítanos. Taberna Urbana La Favorita. Tu favorita. Tintorerías Mr. Clean, ropa de hogar, edredones, mantas, vestidos de novia y comunión. Tintorería rápida al mejor precio y calidad. También ofrecemos arreglos de prendas. Tintorerías Mr. Clean en Francisco Sarmiento 3, Tinte 1 y Centro Comercial Camino de la Plata. Centro Técnico de Conductores CTC. La mejor atención en cursos de formación. CAP, carretilla elevadora, excavadoras, todoterreno, carnet para discapacitados y todos los permisos para conducir. CTC, en Avenida Castilla y León, Barrio San Pedro y Cortes. Y en Palencia, Miranda y Aranda de Duero. Seguramente viendo esto no te imaginas lo que podemos hacer. Porque la cocina de tus sueños solo la conoces tú. Y el baño ideal está en tu cabeza. Nadie hace las reformas como tú quieres, pero eso es porque aún no nos conoces. Queso de Sasamón elabora una gran variedad de quesos para todos los gustos y necesidades. Queso fresco, cuajadas, queso de dieta, queso de oveja, el premiado Peña Amaya y el selecto Don Pepito. Pida queso de Sasamón en su establecimiento habitual o cómpralo en la tienda online www.quesodesasamón.com. Quesos de Sasamón. Tradición, calidad y prestigio. El Alfot de Burgos, hotel, cafetería y restaurante. Con asador y horno de leña, para degustar nuestra cocina más tradicional. Distintos ambientes para todas las ocasiones. Y parque infantil, para tu comodidad. El Alfot de Burgos, disfrútalo. Tuco y tú, tuca tuca y tú, tuca tuca y tú, tuca 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 y tú, tuca tuca y tú, tuca tuca y tú. Ven a Tuco, mueble joven y precio fácil. Nueva tienda en Burgos, en carretera de Logroño, kilómetro 106, barrio de Castañares. En Lexus hemos recorrido un largo camino. Hemos inventado la tecnología híbrida y alcanzado la máxima eficiencia en cada detalle. Siempre vamos un paso por delante. Hoy el tiempo nos da la razón. Lexus CT200H híbrido, 4.000 euros de equipamiento, 200 euros al mes. Lexus, creating amazing. Estilistas LB, una marca que nos distingue por los detalles. En un ambiente tranquilo y relajado, nuestro experto equipo proporciona a tu cabello todo el cuidado que necesita. Porque tú solo buscas lo mejor, Estilistas LB, en Federico Martínez Barea 5. ¿Por qué soñarlo si puedes vivirlo? Un viaje, esa reforma que tanto necesitas, la boda. Haz realidad tus sueños. Ahora en Caja Rural tenemos el préstamo personal que necesitas desde el 5,75% TIN, 6,57% TAE. Infórmate en tu oficina de Caja Rural. Caja Viva, Caja Rural. Valores por encima del valor. Don Ibérico, tu tienda de embutidos ibéricos, ahora en Calzadas 2. Comida para llevar y un gran surtido de croquetas caseras. Pruébalas, te encantarán. Además, conservas, vinos, aceites, foies, delicatessen Don Ibérico. Y por supuesto, lo que nos ha mantenido más de 10 años con vosotros, nuestro selecto surtido de embutidos ibéricos. Tu tienda Don Ibérico, ahora en Calzadas 2, junto a Pecaditos.
desconocido domina la ciudad. Nissan Qashqai escribe ahora tu historia. Descubre toda la tecnología de la gama Nissan Crossovers. Porque eres único y tu mundo también. Unovisión, tu óptica medida para personas como tú. Únicas. Ahora en Unovisión, tus gafas monofocales a un precio único. Llévatelas desde 59 euros. Como siempre, con nuestra garantía de calidad. Unovisión, tu óptica en calle San Pablo número 5. En Tillar de Silos sabemos que un buen vino necesita de la mejor atención. Por eso cuidamos con especial cariño hasta el último detalle para elaborar vinos únicos. Tillar de Silos y Torre Silo. Aroma, cuerpo y sabor. Tillar de Silos y Torre Silo. Descúbrelos. En Fundación AIDA queremos hacerte la vida más fácil. Por eso ahora en la estación de servicio de Villalonquejar tienes también un supermercado Carrefour Express, abierto todos los días las 24 horas, para que disfrutes la mejor calidad más cerca de ti. Fundación AIDA y Carrefour Express, ahora en Condado de Treviño 30 y como siempre en Islas Baleares. Nos gusta estar a tu lado. En Implante, un equipo odontológico dedicado a la implantología proporciona a cada paciente la solución más adecuada a su necesidad personal. Incorporamos los últimos avances tecnológicos para asegurarle una atención bucodental basada en la calidad. Implante, especialistas en cuidar de su salud bucodental. Y como cada miércoles, pues es momento ya de dar nuestros consejos de alimentación y nutrición con nuestra colaboradora y dietista Ana Maté. Muy buenas noches, Buenas Ana. noches, Verónica. Luego vamos a hablar precisamente con la Asociación de Familiares y Pacientes de Anorexia y Bulimia de aquí de Burgos, de los trastornos alimenticios, y vamos a intentar, ¿no?, por lo menos, Ana, ayudar bueno, pues a aquellas personas que padezcan un trastorno alimenticio a que vuelvan a aprender, ¿no?, hábitos nutricionales. ¿Es difícil? A ver, es difícil sobre todo porque es un impacto psicológico muy grande que también tiene que ir pues un poco reanudado con el tema de un psicólogo o un psiquiatra que les vaya tratando, pero hacer como una reeducación alimentaria, de lo cual tiene bastante importancia siempre y cuando ellos estén de acuerdo y pongan de su parte, porque si no es muy difícil llegar al objetivo final. Pero bueno, que más que nada cuando ya se encuentran en trastornos alimenticios quiere decir que ya tienen diagnosticada la enfermedad y que ellos ya ponen un poco de su parte pues para conseguir salir de ello. Como has mencionado tú, son trastornos nutricionales que hay muchos otros que la gente no conoce, pero que también hay muchos otros trastornos nutricionales, como es la ortorexia, por ejemplo, que es la obsesión por comer comida muy sana e incluso te llega a afectar a tu vida cotidiana, pues porque dejas de comer simplemente un dulce o dejas de salir a comer por el mero hecho que tú no comas nada que sea muy sano o que tú veas que realmente es algo saludable. Ortorexia, ¿no? La ortorexia, pero las más conocidas, como tú has mencionado, son la anorexia y la bulimia. La anorexia se caracteriza pues por el deseo de no comer, por el miedo a aumentar de peso, que yo creo que todos los conocemos, y mayormente afecta a las mujeres. Sí que suele ser un rango, en un hombre suele ser muy menor y suele ser en torno a los 20, 30 años, y es independiente de, yo que sé, de la raza que sea o de la en el punto sociable que te encuentres. Hay que tener mucho cuidado porque afecta mucho a nivel de riñón, de corazón, de sangre y de hormonas, lo cual llega a conducir incluso a la muerte en un 5 o 10% de los casos si no se cogen a tiempo, o sea que conlleva un riesgo bastante elevado. El objetivo a nivel nutricional es que no siga perdiendo peso y que recupere parte de la materia grasa que ha perdido, pero también otros elementos nutricionales para que esté completamente nutrido, de lo cual tenemos que el paciente tiene que poner de su parte y hacerle ver que es bueno el que recupere peso y se encuentre en un estado óptimo. Pero ¿de qué forma lo podemos hacer? Nunca hay que forzarles a comer grandes cantidades porque eso si no les va a llevar un rechazo de la comida, por tanto hay que hacerlo de una forma cualitativa y no cuantitativa, y no administrar solo lo que son grasas,
sino que también tiene que llevar hidratos, proteínas, vitaminas y minerales, pues para que tenga cubiertas sus necesidades nutricionales. Deben de ser personas que hay que implicarles pues que coman despacio y que mastiquen bien para asimilar todos esos nutrientes, y sobre todo se les manda alimentos pues que sean digeribles y energéticos, como en este caso son las proteínas, que puede ser los huevos, mayormente aporta una gran cantidad de proteínas, y la leche, aunque es preferible que tomen alimentos derivados lácteos que estén fermentados, como el yogur, porque les va a suponer más fácil digestión. También se les aconseja pues meter ácidos grasos saludables, como es el aceite de oliva o el aceite de girasol, o los frutos secos, que les va a aportar pues ácidos grasos saludables, pero también vitaminas y minerales. Frutas, verduras y hortalizas deberían de meter en todas las ingestas, porque además ellos lo ven como algo bastante saludable, y aquellos alimentos que son ricos en almidón, porque les va a proporcionar energía que se va a transformar en azúcares que son como de fácil asimilación y les va a mantener saciados durante más tiempo, pues como es la patata o el arroz o la soja, que lo hemos mencionado otras veces aquí. Entonces, simplemente con llevar pequeñas pautas y que vayan comiendo poquito a poco, esos objetivos se llegan a conseguir. Sí que se suele, y nosotros, yo algún caso que he tenido en consulta, que tomen alimentos ricos en zinc, porque les ayuda a regular el tema de las hormonas y de las enzimas, sobre todo. Hay gente que dirá, pues ¿qué alimentos conllevan que sean ricos en zinc? Por ejemplo, la lechuga, las espinacas, las endivias, los espárragos, las ciruelas, ahora por ejemplo que está la calabaza, la zanahoria. Entonces, existen varios, pero que sepamos que tenemos que buscar aquellos que son ricos en zinc, porque les viene muy bien a la hora de regular lo que es esos niveles enzimáticos hormonales que se les descompensa con esta patología. ¿Una buena nutrición previene un trastorno alimenticio? Sí, además si tú tienes una reeducación o una inculcación a una alimentación saludable desde que tú eres pequeño, al final, como son hábitos que tú generas, es muy difícil que llegues a ese punto, a no ser que también hay factores psicosociales, pero también hay factores genéticos, o sea, que también puede estar producido por un problema ya no que sea psicológico, sino por una afección de algún tratamiento, o sea, que no solo nos tenemos que ir a lo que nos inculca la sociedad, sino que hay muchas veces que nos viene derivado por otro campo. Pero muchas veces, en un muy alto porcentaje, se puede prevenir siempre que tengamos, pues al final, esos hábitos saludables o de alimentación que nos hayan inculcado desde pequeños. Hablabas, Ana, no solo de la bulimia, ¿no?, en la anorexia, de la ortorexia, esa obsesión, ¿no?, por la alimentación saludable, pero hoy en día lo vemos, ¿no?, continuamente, que hay esa alimentación saludable. ¿Cómo una persona se da cuenta realmente que está siendo un trastorno? Es muy difícil, yo creo que es de lo más difícil que hay, pero yo creo que es más los que se dan cuenta a su alrededor, que suele pasar también con la anorexia y con la bulimia. Es muy difícil que uno mismo llegue a asimilar que tiene cierta patología, pero al final yo creo que uno llega a ser ciertamente consciente de ver que tú te estás apartando de tu ámbito social, de tu vida cotidiana, que eres incapaz de salir un día a comer o a salir a cenar con tus amigos por el miedo a que tú no vas a comer algo sano o que vas a rechazar el comer un dulce. Además, son personas que cuentan todas las kilocalorías que se comen, al igual que, por ejemplo, la anorexia y la bulimia son dos cosas diferentes, porque la bulimia, por ejemplo, se caracteriza más en el ámbito nutricional por el deseo de comer compulsivamente, y se contrarresta con luego el tema de los vómitos o tomarte algún laxante o hacer ejercicio de forma excesiva por tú querer contrarrestar ese cargo que tienes psicológico de esa atracón que te acabas de meter de comida. De lo cual, lo que se aconseja en ambos casos es que no se coman nunca alimentos que sean muy azucarados, que no beban bebidas alcohólicas y que no consuman alimentos muy grasos, lo que son harinas, rebozados y todo eso. Es algo que se tiene que intentar evitar de la alimentación de ambas patologías, tanto de la anorexia como de la bulimia. Esto no lo vemos continuamente, por ejemplo, por internet. ¿Las dietas online pueden llevar a estos trastornos alimenticios? Sí, y al igual que lo que vemos, tú piensas que al final el rango que coge de edad, que por ejemplo la bulimia suele ser más en torno a los 20 años, es gente más adolescente, es mucho de lo que se fijan en torno a lo que nos venden hoy, de lo que son las modelos, las tallas principales, el 90, 60, 90, entonces que eso totalmente involucra en que realmente pueda dirigirte a conllevar esa patología. Así que cuidado también con las blogueras y youtubers, porque luego vamos a hablar también de una youtuber que ahora mismo, bueno, pues tiene muchísimos seguidores y que YouTube intenta, ¿no?, eliminar esa cuenta porque pesa 27 kilos, o sea, es que es una barbaridad. Claro, pero tú piensas que hay gente que lo ve como un referente, entonces sobre todo gente que es adolescente, él ve, si realmente es un gran seguidor, lo ve como objetivo, entonces su objetivo es: yo quiero estar como esa persona. ¿A causa de cómo lo puedo conseguir? La manera más fácil es a través de la bulimia, que es la que suele conllevar a la anorexia,
porque la anorexia al final es algo que yo creo viene derivado de la bulimia, hay veces que no, pero claro, es algo psicológico que ellas no llegan a verse en un espejo. O sea, tú las pones de frente a un espejo y no son conscientes, te pueden llegar a decir, pero realmente, ¿cómo me puedes decir que estoy delgada si mira cómo estoy mirándome a un espejo? Y tú la miras y dices, realmente, ¿qué es lo que ve su mente? Entonces, que aunque nosotros la veamos de esa manera, ella no se ve como nosotros lo vemos. Bueno, pues esperemos que hayan servido estos consejos y vamos a dar, como siempre, nosotros una receta saludable. Eso y fácil de hacer. Y muy fácil de hacer, además, la de hoy. Pues mira, pues además con un alimento de temporada, como es la calabaza, el soufflé de calabaza, que eso está muy rico y es como un pastel. Entonces lo que vamos a hacer pues es trocear y cocer esa calabaza durante unos 5 minutos y luego lo vamos a unificar a queso fresco, a nuez moscada y a otro ingrediente más, porque todo eso lo vamos a triturar con el caldito que nos va a salir de la calabaza. Ya lo vamos a poder meter en el molde para el horno, pero si vemos que realmente no nos da como para que quede, que está muy espeso, le vamos a añadir un poquito de caldo vegetal, lo metemos en ese molde y lo metemos a hornear en el horno unos 30 minutos. Y ala, buenísimo. Y además, Sí. bueno, pues para la cena también, rápido y saludable. Y muy saludable. Ana, pues gracias de verdad por acompañarnos un miércoles más. A ti, Verónica. Vamos a ver una noticia porque el Colegio de Farmacéuticos advierte del mal uso que hace la sociedad del medicamento y en concreto de los antibióticos. Su uso inadecuado provoca que las bacterias se vuelvan resistentes a estos tratamientos. En España mueren al año 2.500 personas por ser resistentes al antibiótico. Vale, gracias, hija. El desarrollo de resistencias a los antibióticos y la escasez de tratamientos alternativos se han convertido en el mayor problema de salud pública a nivel mundial. Los farmacéuticos alertan del mal uso que hace la sociedad de estos tratamientos. Creemos que el antibiótico es un medicamento inocuo, lo usamos habitualmente, estamos muy acostumbrados, pero tenemos que empezar a ser conscientes y a enseñar a toda la población que el antibiótico es un medicamento que hay que usar muy bien para que lo podamos tener durante mucho tiempo y que funcione. Es importante tomar antibióticos únicamente cuando sean prescritos por el médico, además de tomarlos en las dosis y tiempo indicados por el especialista. Tenemos que saber diferenciar entre las infecciones respiratorias que están provocadas por bacterias y necesitan un antibiótico y las gripes y los resfriados que son tan habituales en esta época del año pero que no se tratan con un antibiótico. Por eso es muy importante ir al médico. Que muchas veces no entendemos por qué no se nos vende el medicamento que queremos. Lo hacemos porque realmente es un problema de salud pública muy importante. Y si sobran medicamentos, los profesionales aconsejan depositarlos en los puntos SIGRE, contenedores ubicados en el interior de las farmacias para evitar futuros accidentes por el consumo de antibióticos caducados o en mal estado. ADEFAB es una asociación de familiares de anorexia y bulimia de Burgos que lleva años dedicándose a la prevención de los trastornos alimenticios y ayudando sobre todo pues a las personas que los sufren. Vamos a hablar con la psicóloga de esta asociación, María del Mar Herrero. Muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias por invitarme. Estáis pues ahora promoviendo charlas, conferencias sobre los trastornos alimenticios. Sí, bueno, estamos promoviéndolos, sobre todo hemos elegido un poco este mes, aunque empezamos el día 31 de octubre, porque el día 30 de noviembre es el día de la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria y queríamos hacer más visible no solamente la asociación, sino también los trastornos en sí, porque aunque conocemos lo que es las palabras, ¿no? Anorexia, bulimia, trastorno por atracón, es más complicado el conocer qué hay detrás de este tipo de problemas y lo que sufren las familias también. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un trastorno alimenticio? Sí, un trastorno de la conducta alimentaria es un trastorno mental en el que una persona lo que quiere es ser aceptado por los demás. Entonces, la forma que tiene de ser aceptado por los demás cree que es a través del cuerpo. Normalmente pues empiezan a veces a dejar de comer ciertos alimentos que creen que pueden ser engordantes, les da muchísimo miedo el engordar y entonces una vez que han dejado de tomar alimentos a veces sucede un impulso sobre los alimentos, entonces pueden pasar de la anorexia a la bulimia de una forma incluso en el mismo día. Una misma persona puede pasar por todos los trastornos de la conducta alimentaria. Lleváis años trabajando sobre este tema. ¿Ahora mismo ha cambiado la edad de las personas que padecen estos trastornos? Lo que se ha visto es que hay más niños y más personas también en la edad adulta. O sea, ha aumentado la franja y ha aumentado pues lo que es la prevalencia.
y la incidencia. ¿En niños, por ejemplo, en qué edad hablamos? Bueno, pues que claro, en la asociación, pues el niño que más pequeño hemos tenido conocimiento de él ha sido de 6 años. Pero 6 años. Lo que pasa que claro, es algo más puntual, ¿no? Pero bueno, que si antes estaba más entre los 13, pues ahora más en los 11, o sea, está bajando en ese sentido, y si por encima pues era 20, 30, ahora 50, 60. ¿Esto a qué se puede deber? Adelantar la edad. Bueno, yo creo que ahora mismo en la sociedad se sobrevalora muchísimo la imagen corporal. Un niño empieza a tener conciencia de la imagen corporal a partir de los 5 años, y si ya empieza con el bombardeo, redes sociales o incluso medios en los que ven cómo se sobrevalora la delgadez es un éxito, el engordar es un fracaso, pueden llegar a interiorizarlo. Tienen que tener de todas formas vulnerabilidad para desarrollar el problema, porque no todos lo desarrollamos y todos vivimos en esta sociedad en la que se sobrevalora este tipo de cuerpos. Hablas de las redes sociales, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo están afectando? Bueno, pues creo que ayudan en que sea más agudo el trastorno. Es decir, una persona que está desarrollando el problema es el que se va a meter en las páginas de Ana y mía y se va a patologizar mucho más el problema. Entonces, eso es lo que se está viendo, que ahora el desarrollo de un trastorno alimentario puede ser mucho más rápido que antes, precisamente porque una persona que ya lo va a desarrollar busca esas páginas, busca esas carreras de kilos, qué hacer, cómo debo de adelgazar, princesas. Lo hablaba antes, ¿no? con Ana, con nuestra colaboradora y dietista, es una bloguera, bueno, vosotros me imagino que estaréis al corriente de lo que es una youtuber, ¿no? Que pesa 27 kilos, ella es muy jovencita, tiene muchísimos seguidores y están pidiendo, ¿no? eliminar esta cuenta. Ella está orgullosa del peso que tiene y es más, transmite, ¿no? al resto de las niñas que estén como ella. Es que esto... No solamente transmite eso, sino que transmite que ella no tiene el problema. Ella lo dice tranquilamente. Es una de las, digamos, de las características de una persona con anorexia, no reconocer el problema. Sin embargo, parece ser que la madre ha dicho que su hija no come. Entonces, ese peso no es normal. Ese peso es porque su hija no está comiendo. O sea que, ¿y por qué no come? Pues habría que ver qué emociones hay debajo para que una persona llegue a no comer o a dejar de comer ciertos alimentos, porque realmente el problema no está en que comen o no comen, el problema está en las emociones. ¿Por qué dejan de comer? ¿Qué es lo que quieren conseguir? ¿Quieren conseguir esa felicidad a través del cuerpo? ¿Quieren que todos les quieran? Si ellos no se quieren a sí mismos, ¿cómo van a creer que les quieren los demás? Y ahí es donde está el problema. Es un problema emocional bastante fuerte y complicado. ¿La mayor incidencia, por lo tanto, se sigue dando en adolescentes? Sí. Es la población de mayor vulnerabilidad. ¿Qué aspectos suelen tener en común las personas que padecen un trastorno alimenticio? Bueno, normalmente se dice que son perfeccionistas, que son muy buenos estudiantes, y sí que es verdad que la mayoría de las personas que nosotros conocemos con el problema cumplen esos requisitos o ese perfil, entre comillas, pero nos encontramos con también la otra cara de la moneda, en la que las personas pues a lo mejor no... bueno, digamos que su forma de pensar es el todo o el nada. O saco un 10 o saco un 0. O apruebo todo o no apruebo nada. O me lo como todo o no como nada. Y esa forma de pensar es la que luego se manifiesta muchas veces en su vida. Y a veces pues ocurre eso, que bien podemos ver una persona con un perfil perfeccionista en la que hacen todo perfecto, quieren hacer todo perfecto, o bien nos encontramos una persona con una vida muy desordenada, con gran impulsividad, en la que es un caos total. Parece que siempre hablamos, ¿no? de chicas, de adolescentes, de jóvenes, pero son los hombres, aunque a lo mejor más minoritariamente, aunque sí que ha aumentado, ¿no? al cabo de los años, los que también, ¿no? se acercan a la asociación, los que padecen estos trastornos. Sí, también hay chicos que desarrollan este tipo de problemas, cada vez hay más, aunque a la asociación llegan muy poquitos, algunos incluso me dicen que les da muchísima vergüenza contarme lo que me han contado y que no van a volver, porque claro, a veces se tiene la idea de que como es una enfermedad de chicas,
Si lo tiene un chico, es posible que sea homosexual. Entonces, ante ese miedo de que sea tachado de que tiene una enfermedad de chicas, prefiere no contarlo. Y ese es otro de los problemas, el diagnóstico. Que aunque tengamos unas estadísticas en las que es posible que veamos que van aumentando los casos, todavía hay más, porque hay muchos casos sin diagnosticar. La vergüenza y la culpa, ya digo, en los chicos es bastante grande, en las chicas a veces también, pero se acercan más a la ayuda y a que los profesionales les ayuden. A los chicos les cuesta más llegar a que les ayuden. Lo importante no es actuar lo antes posible. ¿Cuándo unos padres se tienen que poner alerta de lo que puede estar ocurriendo en su casa? Bueno, hay algunas pautas que nos pueden hacer ver, ¿no? Como lo que decía al principio, dejan de comer algunos alimentos con la excusa de que lo que quieren es cuidarse, pero resulta que hay otras cosas que pueden llegar a ver, que creo que es mucho más importante, que es el cambio de humor. Es posible que bajen de peso, pero a veces, como el peso en el que han bajado no es el suficiente, entre comillas, que denominarían como de anorexia, pues a veces sí que los padres han llevado a los hijos al médico sabiendo que puede haber algo detrás, pero como el médico no ha visto que haya un índice de masa corporal de infrapeso, pues ha considerado que no había problema. Y a lo mejor al mes y medio resulta que se ha desarrollado mucho más y se ha agravado el problema, y entonces ha habido que hacer un ingreso. Entonces, no solamente es difícil para los padres la detección, sino a veces también a nivel de atención primaria. A vuestra asociación son familiares, ¿no?, afectados también, que acuden, ¿no?, a vosotros. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo les ayudáis? Bueno, pues lo primero que intentamos es que no se culpabilicen, porque de esta enfermedad no tiene la culpa nadie. Son enfermedades multicausales, en las que el individuo tiene una vulnerabilidad para llegar a ellas. Los padres no son culpables. Ellos a lo mejor dicen, es que le he sobreprotegido, es que si hubiera... Eso no nos sirve de nada, no vamos a ayudar. Lo que sí que nos interesa es que los familiares aprendan de la enfermedad para saber cómo actuar. Y aprendiendo de la enfermedad pueden llegar a ayudar a su hijo de una forma mejor. Entonces nosotros también les ayudamos con unas pequeñas pautas, como son el que no se relacionen a través del trastorno. Es decir, no hay que hablar ni de comida ni de cuerpo. Nos dicen, pero si es él el que dice cómo me sienta esta ropa, cómo... Ya, pero no vamos a hablar de ese tema. Les vamos a decir otras cosas, pues te veo muy contento hoy, o vamos a preguntar qué tal le ha ido el día en el colegio o en el instituto. Vamos a cambiar de tema, porque si no nos estamos relacionando con el problema y podemos mantener la enfermedad si hablamos de cuerpo y de comida, y eso no nos interesa. ¿Cuánto puede tardar en recuperarse una persona? La pregunta del millón. Bueno, pues hay personas que pueden tardar 5 años, otras pueden tardar 15, como el caso de María Casas, y bueno, pues afortunadamente yo hablo con ella muchas veces y no ha recaído en el problema, e incluso está intentando ayudar en México a las personas que puedan sufrir estos problemas. Además de haberlo hecho a través de su libro de Niños Perdidos, también lo está haciendo ya allí, movilizándose y hablando con los medios de comunicación, participando en tertulias de radio, de televisión, intentando un poco que haya menos personas con este tipo de problemas. Pero 15 años. 15 años. Sí, ella dice, cerré los ojos con 8, los abrí con 30, eso dice ella. Y bueno, realmente el que los haya abierto es lo importante. Y esa es la esperanza. La esperanza de que si alguien nos está contando que se ha recuperado, a pesar de haber pasado tanto tiempo, pues los demás también pueden hacerlo. Y lo importante es tener paciencia, porque claro, llegan a terapia y piensan que el primer día o el segundo ya eso va a ser todo rápido, van a poder recuperarse, y no es así. Pero tienen que hacer una reeducación, ¿no? Exactamente, y en esa reeducación hay altos y bajos. No son recaídas, sino son procesos del tratamiento para la recuperación, y eso hay que poderlo soportar, hay que tener paciencia de que eso ocurre y no tirar la toalla. Entonces es importante seguir motivando a las personas que están en terapia para que no la dejen, porque se abandona bastante la terapia. Hay como un 50% de abandonos y es mucho. Es mucho. Apoyo, me imagino, importante el de los familiares, ¿no? Personas cercanas. Total. La familia es un pilar muy importante para la recuperación. Entonces nosotros les enseñamos un poquito qué es lo que pueden hacer con su familiar querido para que puedan ayudarle
a que se recupere, a que le motiven a continuar, a que no lo deje, a estar ahí. A veces se desbordan, porque es normal. La familia a veces no puede con lo que está viendo, pero les recomendamos que cuenten hasta 10 o que cierren la puerta y luego la abran y otra vez continúen con la lucha. Es una lucha de todos. ¿Cuáles son los mitos o los errores más comunes sobre los trastornos? Pues el que están muy delgados. Nos podemos encontrar personas con trastornos alimentarios de todo tipo, o bien delgados, con normopeso, con sobrepeso o incluso obesidades. Nos podemos encontrar, bueno, otro mito sería también que la culpa la tiene la moda. No, la culpa no la tiene nadie, la moda está ahí y no todos desarrollamos un trastorno alimentario. Realmente es un problema psicológico importante, que es lo que tenemos que trabajar al final para que estas personas se recuperen. Otro de los mitos es que la familia es la culpable. Para nada. Incluso, como he dicho antes, la familia es necesaria para poder recuperar a la persona y que vuelva otra vez a vivir y a estar libre, porque realmente son personas que están muy esclavas de su problema. Comentabas, Mar, al principio, ¿no?, cuando te decía más o menos la edad, el perfil, ¿no?, que acudían a la asociación a pedir ayuda. Nos comentabas de algún caso, ¿no?, de muy pequeños, de 6 años. Me he quedado muy sorprendida, ¿no?, como un niño de 6 años puede comenzar a tener un trastorno alimenticio. Sí. De todas formas, no vino directamente a la asociación, fue un caso que nos contó la orientadora de un centro, porque lo habían descubierto las monitoras de comedor, con lo cual yo creo que es otra de las formas de poder ayudar en la prevención, aunque sea secundaria, para detectar, sería el que más gente conozca qué es un trastorno alimentario y cómo detectarlo. Entonces podríamos conseguir que más gente se pusiera con profesionales enseguida para poder recuperarse cuanto antes. ¿Y cómo le explicas a un niño de 6 años? No, a un niño de 6 años no se lo explicamos, pero a los monitores de comedor, a los profesores, a personas que vayan a estar con niños, como monitores, por ejemplo, de ocio y tiempo libre. Hay muchos profesionales a los que les podemos enseñar qué ocurre para que puedan ser los detectores y que no nos dejemos pasar a esas personas tanto tiempo, que a veces pasan 5 o 6 años hasta que se descubre que se tiene el problema y empiezan a poner los recursos en marcha. Entonces yo creo que también dentro de la prevención, que nosotros solamente hacemos prevención con niños de secundaria o incluso de grados medios o superiores, el que esa prevención se pueda hacer a otros niveles sería también muy importante para poder cubrir más personas y detectarlo mejor. Sobre estos trastornos no alimentarios es la charla que acabáis de tener recientemente, conferencias a las que pues puede acudir todo el mundo, ¿no?, que quiera, porque vais a tener más. Sí, vamos a repetirla el día 14 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Riovena. La siguiente será el día 28 en Capiscol, también a las 7 de la tarde. Y para terminar, aunque ya no sería una charla como estas que vamos a hacer, que son de visibilización, terminaríamos con la jornada del 30 de noviembre de la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria, en la que vamos a poner una mesa informativa en la Facultad de Educación, y luego por la tarde vamos a tener una conferencia de los trastornos de la conducta alimentaria en las familias y la presentación del libro de Las mentiras del hambre, cuya autora es Feini Encina, y es una madre que su hija tiene el problema. Pues María del Mar, gracias de verdad por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Y con ella nos despedimos. Y ya el próximo miércoles más salud aquí en esta casa a partir de las 11 de la noche, y yo les espero mañana en 8 Magazine. Gracias por acompañarnos. Chao.